Todo comienza cuando el cuerpo de una mujer tatuada aparece en la orilla del río Sacramento. Un corredor que pasaba por la zona la encuentra flotando cerca de la orilla y avisa a las autoridades. Cuando el equipo llega a la escena, el cuerpo muestra señales claras de un pasado complicado. Patrick Jane observa con atención y descubre algo que los demás no habían notado: marcas de agujas entre los dedos de los pies. Para él, es una señal evidente de consumo de sustancias en el pasado, algo que probablemente intentaba ocultar. También deduce otro detalle curioso al mirar sus manos y pies. Tienen manicura cuidada, pero nada de pedicura, lo que sugiere que alguien había querido esconder esas marcas. Mientras investigan el caso, Jane recibe una llamada del agente del FBI encargado de la desaparición de Christina Frye. El agente dice haber encontrado una pista importante. Al parecer, una llamada en la que se escuchaba la voz de Christina había sido rastreada hasta una casa. Sin embargo, cuando los agentes llegaron para inspeccionar todo el lugar, ya era demasiado tarde. La casa estaba completamente vacía. Lo único que encontraron era una muñeca Raggedy Ann tirada debajo de un catre en el suelo, y en una de las paredes, pintada con sangre o pintura roja, estaba la característica sonrisa de Red John. Lisbon intenta que el FBI les entregue el caso, pero el agente a cargo se niega rotundamente. Para su sorpresa, Jane no insiste en pelear por la jurisdicción. Cuando Lisbon le pregunta por qué acepta tan fácilmente, él da una respuesta breve y escalofriante. Explica que Red John permitió que Christina hiciera una llamada que podía rastrearse, y eso solo significa una cosa: está jugando con ellos. Poco después, logran identificar a la mujer encontrada en el río. Se llama Celia Janovich. El tatuaje que llevaba en el cuerpo resulta ser un símbolo en forma de V, que es conocido dentro de los seguidores de Visualize, la organización espiritual liderada por Brett Stiles, o también conocida como una secta en capítulos anteriores. Según descubren, Celia había tenido un pasado complicado con las sustancias, pero después de unirse al grupo aparentemente logró dejar la adicción. Dentro de la organización, comenzó a trabajar para una división interna llamada Vigilance, una especie de seguridad privada encargada de proteger a los miembros más importantes del llamado círculo interior de la iglesia. El equipo decide ir directamente a la sede de Visualize para investigar. Ahí se encuentran con dos hombres importantes dentro de la organización: Warner Van der Hoek, jefe de seguridad del grupo, y Julius Coles, el abogado que maneja muchos de los asuntos legales de la iglesia. Mientras Lisbon y los demás hablan con ellos de forma oficial, Jane hace lo que mejor sabe hacer: desaparecer discretamente para husmear por su cuenta. En uno de los edificios encuentra un seminario que está dando el propio Brett Stiles. Jane se cuela sin anunciarse y se sienta entre los asistentes. Stiles lo reconoce de inmediato y lo saluda con una sonrisa tranquila, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. El ambiente entre los dos está cargado de tensión. Ambos se conocen bien y saben que el otro siempre está jugando algún tipo de juego. Durante su conversación, Stiles menciona a Red John con un tono casi filosófico, describiéndolo como un individuo perfectamente desagradable. Jane intenta presionarlo para obtener información, convencido de que el líder de Visualize sabe más de lo que dice. Stiles no lo niega directamente. De hecho, deja caer que si pudiera acercar a Jane a Red John lo haría, pero también deja claro que posee información que Jane aún no tiene y que no va a revelarla, ni siquiera con los métodos habituales de manipulación que Patrick Jane suele usar. Mientras tanto, Cho se ocupa de hablar con algunos miembros del culto para obtener datos sobre Celia. Jane continúa explorando el complejo hasta encontrar la habitación donde ella vivía dentro de las instalaciones de Visualize. Entra sin permiso y comienza a revisar sus libros y pertenencias. Entre textos espirituales y material doctrinal, busca cualquier pista que pueda indicar qué estaba pasando en su vida antes de morir. En algún momento, inesperadamente, Jane termina acostándose en la cama de Celia. La tranquilidad del lugar, sumada al cansancio, lo hace quedarse dormido durante un rato, como si estuviera completamente cómodo dentro del territorio de una organización que podría ser muy peligrosa. Al mismo tiempo, Risby interroga al prometido de Celia, un hombre llamado David Herren.
Durante la conversación descubre algo extraño. El matrimonio entre ellos no había surgido por amor ni por decisión propia. Había sido un matrimonio designado por los altos cargos de la iglesia. En Visualize, algunas uniones eran arregladas como parte de su estructura interna. Cuando Jane finalmente abandona el complejo de Visualize, se encuentra con algo extraño al llegar a su coche. Sobre el capó hay una galleta de la fortuna. Al abrirla, encuentra un pequeño mensaje en el papel. Un amigo está en peligro y necesita tu ayuda. La nota es lo suficientemente inquietante como para que Jane no la ignore, y esa advertencia pronto empezará a tener sentido. Con el extraño mensaje de la galleta de la fortuna todavía rondándole la cabeza, Jane vuelve con el equipo y deciden revisar más de cerca a David Herren. Descubren que proviene de una familia extremadamente adinerada. Su familia posee un antiguo negocio maderero y cuando cumpla 27 años, él va a heredar aproximadamente $10 millones. Ese detalle lo convierte inmediatamente en alguien que podría tener motivos ocultos, o al menos alguien en cuyas decisiones podrían estar influenciadas por intereses mucho más grandes que una simple relación sentimental. Después de repasar todo lo que vio dentro de Visualize, Jane les comenta algo que le llamó la atención mientras revisaba la habitación de Celia. A pesar de que parecía una creyente comprometida con la doctrina del grupo, había señales de que últimamente estaba teniendo problemas con las enseñanzas de la iglesia. Jane cree que la clave puede estar en alguien con quien ella estuviera hablando en secreto, posiblemente alguien que ya hubiera abandonado Visualize. Si Celia estaba cuestionando las reglas del culto, seguramente habría buscado consejo en alguien que hubiera pasado por lo mismo. Siguiendo esa línea de pensamiento, el equipo localiza a una mujer llamada Lucy Joel, una ex miembro del grupo. Cuando van a verla, Lucy está visiblemente nerviosa. Desde el primer momento, deja claro que no quiere problemas con Visualize y que hablar del grupo podría poner su vida en peligro. Aún así, después de un poco de presión, termina revelando algo importante. Celia había estado teniendo una aventura con alguien dentro de la iglesia. No sabía con quién exactamente, pero recordaba que la última vez que hablaron, Celia le dijo que tenía que hacer algo importante, algo que parecía preocuparla mucho, y no le dio más detalles que eso. Mientras Risby y Van Pelt regresan en coche después de la entrevista con Lucy, la conversación deriva hacia algo mucho más personal. Entre los dos todavía queda una tensión evidente. Van Pelt admite que mintió sobre algunas cosas en el pasado y el tema sigue pesándole. También le duele ver que Risby esté saliendo con otra persona. La situación entre ellos es incómoda y llena de sentimientos que ninguno termina de resolver. Pero la conversación se corta abruptamente cuando Risby se da cuenta de algo inquietante. Hay un coche siguiéndolos. Al principio, Van Pelt intenta perderlos acelerando y tomando distintas calles, pero la persecución termina de forma brusca cuando el otro vehículo los embiste deliberadamente. El impacto detiene a ambos coches en medio de la calle. Cuando salen a ver qué ocurrió, descubren que el conductor no es un criminal ni alguien relacionado con Visualize, es un agente del FBI. El hombre se presenta como el agente especial a cargo Craig O'Loughlin. Explica que los estaba siguiendo porque el FBI lleva años vigilando Visualize. Según sus investigaciones, la organización podría estar involucrada en fraude fiscal, crimen organizado y otras actividades ilegales mucho más graves. También sospechan que Brett Stiles tiene a alguien infiltrado dentro de la fuerza del orden, lo que les ha permitido evadir investigaciones durante mucho tiempo. Durante ese encuentro tenso ocurre un momento curioso entre O'Loughlin y Grace Van Pelt. Al intercambiar nombres, ambos reconocen los apellidos del otro como apellidos muy conocidos dentro del fútbol americano universitario. Es un pequeño instante de conexión inesperada en medio de una situación bastante caótica. Mientras tanto, Jane llega a una conclusión interesante a partir de todo esto. Si el FBI ha estado vigilando a Visualize durante tanto tiempo, es muy probable que también tengan a alguien infiltrado dentro de la organización. Decide comprobar su teoría de una forma muy poco convencional.
Reúne a varios miembros del grupo y aparentemente sin motivo toma una bolsa de papel y la hace estallar de repente con un fuerte golpe. El ruido sobresalta a todos los presentes, pero uno de ellos reacciona de forma muy particular. Un hombre conocido como Brother Wench, claramente entrenado, lleva la mano instintivamente hacia su arma escondida en la cadera. Ese reflejo lo delató. Jane entiende inmediatamente que es el infiltrado del FBI. Con esa información, el equipo decide ir tras algo que podría revelar el misterio del asesinato de Celia: los llamados videos de confesión del grupo, conocidos dentro de Visualize como los Vent Videos. En esas grabaciones, los miembros confesaban todos sus pecados y secretos frente a una cámara como parte de su proceso de purificación espiritual. Si Celia estaba teniendo una aventura dentro del culto, es muy probable que lo hubiera mencionado en una de esas grabaciones. El problema es que esos videos están guardados en una sala altamente protegida dentro del complejo. Aún así, Jane logra colarse hasta el lugar y comienza a buscarlos, pero su intrusión no pasa desapercibida. Antes de que pueda revisar demasiado, aparecen Styles junto con varios miembros importantes de la organización para confrontarlo por haber entrado en un área restringida. La situación podría haber terminado muy mal, pero Jane improvisa rápidamente un nuevo juego mental. Le dice que está dispuesto a entregar las cintas al FBI, pero no lo hace porque quiere las grabaciones. Lo hace porque sabe que el verdadero asesino de Celia reaccionará de inmediato al escuchar esa propuesta. Y exactamente eso es lo que ocurre. La tensión dentro de la sala es inmediata cuando Jane menciona que las cintas podrían terminar en las manos del FBI. Brett Styles lo observa con atención, comprendiendo rápidamente que Jane está montando algún tipo de juego, aunque todavía no está claro cuál es exactamente su objetivo. Los miembros importantes de Visualize presentes en la habitación intercambian miradas incómodas. Las grabaciones de confesión contienen secretos demasiado valiosos y comprometedores como para que salgan a la luz. Jane insiste con calma en que va a entregar las cintas. Dice que no tiene problema en hacerlo, que todo puede resolverse si cooperan. En realidad, su intención es mucho más simple: provocar una reacción. Y esa reacción llega casi de inmediato. El primero en protestar es Julius Coles, el abogado del grupo. Su respuesta es demasiado rápida y demasiado vehemente. Empieza a hablar sobre cuestiones legales, sobre privacidad, sobre cómo esas grabaciones no pueden utilizarse como evidencia y sobre el daño que causaría revelarlas. Intenta cubrir la situación con argumentos jurídicos, pero Jane reconoce el nerviosismo en su tono. Para Jane, todo queda claro en ese momento. Con su característico tono tranquilo, señala que ese tipo de protesta suena exactamente como la forma elegante de un abogado de decir que él fue el culpable. Básicamente, como si estuviera confesando sin decirlo directamente. La presión aumenta y la verdad termina saliendo a la superficie. Coles había descubierto la aventura de Celia. La relación que ella mantenía dentro del culto amenazaba con generar un escándalo que podría dañar seriamente la reputación de Visualize y sobre todo los intereses de quienes controlaban la organización. Para evitarlo, tomó la decisión de eliminar el problema. Ante las pruebas y la presión del momento, Coles intenta negociar con el FBI. Ofrece cooperar y entregar información sobre Visualize, prometiendo revelar detalles sobre sus operaciones internas a cambio de algún tipo de acuerdo que reduzca un poco su condena. Pero el destino tiene otros planes. Antes de que pueda terminar cualquier negociación, David Herren aparece dominado con una calma fría y peligrosa. Sin levantar la voz ni mostrar emociones exageradas, saca un arma y dispara contra Coles. El abogado cae muerto en el acto. Los agentes reaccionan inmediatamente y reducen a Herren, que es arrestado en el lugar. Cuando lo interrogan, él afirma que nadie más estaba involucrado, que fue decisión suya. Dice que Coles había destruido la vida de Celia y que lo que hizo fue justicia. La forma en la que lo dice no es explosiva ni desesperada, sino extrañamente serena, como si ya hubiera aceptado las consecuencias de lo que acaba de hacer. El caso parece cerrarse, al menos en lo que respecta al asesinato de Celia,
Pero para Patrick Jane, el asunto realmente importante sigue siendo Red John. Poco después, recibe un mensaje de texto pidiéndole que se reúna con Brett Styles. Cuando Jane llega al encuentro, claramente no está feliz de verlo otra vez. Sin embargo, Styles no está ahí para discutir ni para provocarlo. Simplemente le entrega una tarjeta con una dirección escrita. Con su habitual calma misteriosa, Styles le dice que Red John está organizando algo parecido a una fiesta, y esa dirección es la invitación. Jane lleva la información al equipo y todos se movilizan de inmediato. Cuando llegan a la casa indicada, entran con las armas listas, preparados para cualquier cosa. La tensión es máxima porque saben que podría tratarse de una trampa de Red John, pero al revisar la casa descubren algo inquietante. No hay nadie. Las habitaciones están vacías, silenciosas, como si el lugar hubiera sido abandonado hace apenas unos minutos. Sin embargo, en una de las habitaciones encuentra finalmente a alguien. Christina Frye. Está ahí, sentada, completamente inmóvil, con la mirada perdida. No parece asustada ni alterada, ni siquiera consciente de la situación. Su rostro está inexpresivo, como si estuviera desconectada del mundo. El equipo intenta hablar con ella, hacerle algunas preguntas o sacarla de ese estado, pero no responde absolutamente a nada. Ni siquiera parece reconocer a Patrick Jane. Este último, desesperado por obtener alguna respuesta, decide intentar algo que parece más propio de un ritual que de una investigación. Apaga las luces de la habitación y enciende una vela, creando una atmósfera similar a una sesión espiritista. Entonces empieza a hablar como si estuviera invocando el espíritu de Christina Frye. Durante unos momentos no ocurre nada, pero de repente Christina empieza a hablar. Su voz es tranquila, distante, como si viniera de otro lugar. Dice que el más allá es maravilloso. Explica que ahí todo es paz y que apenas recuerda su vida anterior porque ahora le parece algo poco importante. Jane intenta guiar la conversación hacia lo único que realmente quiere saber, Red John. Pero cuando le pregunta si sabe algo sobre él, Christina simplemente lo niega. No muestra miedo ni preocupación, como si el nombre no significara nada para ella. Jane entiende entonces que no va a conseguir ninguna información útil. Con un gesto cansado apaga la vela. La habitación vuelve a quedar en silencio, y una vez más Red John ha logrado adelantarse a todos, dejando atrás solo preguntas, manipulación y otra pieza más en el juego que sigue controlando desde las sombras. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento una vez más que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso. Te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.